7 de la mañana, 12 minutos. A diferencia de otras partes del país, Bogotá extendió la cuarentena, las medidas del aislamiento preventivo, hasta el 15 de junio, por diferentes razones que vamos a comenzar a analizar aquí en el tablero de Noticias Caracol con el secretario de Salud de la ciudad, Alejandro Gómez, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Secretario, qué gusto tenerlo aquí en Noticias Caracol. Un placer para mí, Juan Diego. Muchas gracias. Empecemos hablando de lo que está ocurriendo específicamente en la localidad de Kennedy. Secretario, allí se mantienen unas medidas mucho más estrictas. ¿Por qué razón? De la mano del Ministerio de Salud y por recomendación, además de ellos, se hizo una reunión entre la alcaldesa, el equipo de la alcaldía y el equipo del ministerio y todo el grupo de expertos que acompaña al ministerio y a nosotros. Y decidimos que había que prolongar las medidas de aislamiento que hasta ahora hemos tenido, porque los datos nos arrojan que hay una situación muy difícil, sobre todo en la localidad de Kennedy. Y es que, como usted lo muestra acá, Kennedy, que tiene aproximadamente el 15% de la población de Bogotá, tiene el 26% de los casos. La situación allí es mucho más seria y por eso tenemos que tomar una medida diferente para Kennedy de la que tenemos en el resto de la ciudad. ¿Y por qué ha ocurrido eso específicamente en Kennedy y no en otras zonas de Bogotá? Lo suponemos por varias causas. Lo primero es, nosotros hicimos un confinamiento sectorizado. Recordará que llegamos a unos cuadrantes, hemos llegado a 14 cuadrantes en Bogotá. Alerta naranja se mantuvo en esos polígonos. Exacto. A 14 cuadrantes y de esos 14, 7 quedan en Kennedy. La situación, lejos de tranquilizarse, lejos de bajar el número de contagios, siguió subiendo. Pero además se siguió subiendo la congestión en unidad de cuidados intensivos en esta zona de la ciudad. Probablemente no se logró que disminuyera el tema del contacto social, la movilidad de las personas, el uso de los elementos de protección personal. ¿En qué porcentaje está la ocupación de las UCI en Kennedy? En este momento la tenemos en el 60%. 60%. Pero ojo, en Bogotá está en el 41%. Anoche que hicimos la última revisión, llegó en algún momento, Juan Diego, de esta semana que acaba de pasar, a estar en el 100% la ocupación de UCIs en el hospital de Kennedy y en el hospital de Fontibón. Esto, por supuesto, no solo nos preocupó, sino que nos llevó a la toma de decisiones de la mano del ministerio. ¿Ligado específicamente con el COVID o otras enfermedades? Ligado fundamentalmente al COVID. Allí siempre ha habido, y nosotros estamos tratando ahora con el nuevo plan de desarrollo, de pagar una deuda social que hay con el sur y con el suroccidente de la ciudad. Mire usted que cuando uno mira dónde hay unidades de cuidados intensivos en Bogotá, las encuentra muy concentradas en el norte y muy escasas en el sur. Tenemos que construir más UCIs allá. Siempre hay congestión, pero claro, ahora con el tema del COVID se nos congestionaron muchísimo más. Más de la mitad de las camas de cuidados intensivos del hospital de Kennedy tienen COVID. Hablemos de los contagios que hay en la ciudad. Ya están rondando los 10.000 y por eso también se decide que aquí no se dé la reactivación como en otras partes de Colombia. Finalmente, ¿qué es lo que queda prohibido? A ver, estamos prolongando la alerta amarilla en toda la ciudad, o sea, condición de verde no hay en ninguna parte. Seguimos en una pandemia y la gente tiene que tener muy claro que este es un fenómeno que, lejos de estar disminuyendo, está aumentando. La curva de la que siempre hablamos va en pendiente hacia arriba. No hemos llegado al punto máximo de la enfermedad. Por ende, nos tenemos que seguir cuidando en todas partes. Se decidió, por ejemplo, de la mano del ministerio, como le insisto, no abrir nuevos frentes laborales en la ciudad de Bogotá, permanecer con los que estamos. Esa es una condición que nos permite ir testeando cada vez más en toda la ciudad cómo está la situación. Es decir, secretario, en el resto de la ciudad, exceptuando a Kennedy, se puede continuar con la reactivación de manufactura y construcción, pero en Kennedy, ¿eso se reversa? Eso se suspende. Esos permisos que se habían dado previa a la inscripción y el protocolo, etcétera, específicamente en el caso de Kennedy, quedan suspendidas. Las obras de infraestructura, las construcciones que hubiera en Kennedy a partir del día de hoy se deben suspender. Debe suspenderse la entrada de personas a Kennedy y también la salida de personas de Kennedy. Un trabajador que esté en Kennedy en este momento, pero tiene que desplazarse hacia el norte de Bogotá o el centro, ¿puede hacerlo? Solamente aquellos que están excepcionados.
son las mismas excepciones que tuvimos en nuestro primer confinamiento. Trabajadores de salud, de entidades de socorro, de la Cruz Roja, de bomberos, de las Fuerzas Armadas, de la policía, etcétera, y las personas que tengan que salir a lo más fundamental, alimentos y medicamentos. De resto no deben salir. O sea, el propósito es cerrar Kennedy de una manera severa durante estos 14 días. Mejor dicho, para precisarlo, si hay alguien que vive en Kennedy y trabaja en el sector textilero o en la construcción, no puede salir. No puede salir. Bajo ninguna circunstancia. Caramba, a menos que sea una emergencia, por supuesto, pero a trabajar no, señor. Se suspenden estas condiciones al interior de Kennedy y se les suspende la posibilidad a estas personas de salir a otra parte de la ciudad. Hablemos ahora de lo que son las UCI, que usted ya venía mencionando, las unidades de cuidados intensivos, intermedios en Bogotá. 1.152, 670 para COVID, crecimiento de ocupación un 25% de las camas disponibles para atender a esta población. No crecimiento de ocupación, crecimiento de UCIs. Estos son unos números que tenemos que clarificar permanentemente porque trabajamos con diferentes cifras. En un primer momento hablamos de 967 camas de UCI que había en Bogotá. Cuando hicimos un análisis yendo a visitarlas, a ver cuáles eran y cuáles no, en realidad no eran 967, sino 935. De ese momento, hace 2 meses, a hoy hemos subido a 1.152 en total, en todo Bogotá, para todas las patologías. ¿Qué es este 25%? Ese es el crecimiento del 25%. Ahora, de estas 1.152 están destinadas hoy en Bogotá 670 para atención de COVID. Pero ese Perdóneme, Juan Diego, sí. Le hago una claridad. No solo para pacientes positivos de COVID, sino para pacientes sospechosos de COVID. Eso también hay que decirlo porque en nuestra política de datos abiertos, este porcentaje de ocupación no coincide con el número de positivos. Pero es que un respirador está ocupado por una persona que tenga el examen positivo o por aquella que está esperando el examen. Por eso el tema de la ocupación está en este momento en el 42%. Se ha crecido entonces en camas 25%, ¿no muy bajito todavía ese porcentaje? Sí, por supuesto que sí. Nuestra meta siempre ha sido llegar a 2.000 camas de UCI. Pero mire usted, no ha faltado voluntad, no ha faltado diligencia. Porque se prometió, la alcaldía prometió y usted mismo prometieron más camas. Por supuesto, y existen los recursos y la voluntad, existe la infraestructura para poder montar hasta las 2.000 camas. El problema es que estamos en un momento del mercado en que no hay respiradores. El señor ministro, la presidencia de la República, el doctor Plata, que es el gerente del COVID, hicieron un esfuerzo maravilloso por conseguir muchos más respiradores. A la fecha nos hablan de 2.700 casi 3.000, y sí. piensan subir hasta 3.000. Juan Diego, las compras ya están hechas, los pedidos ya están hechos. El problema es que los respiradores no llegan. Y no llegan porque los productores de respiradores, hablo de Estados Unidos, hablo de Alemania, Holanda, etcétera, cerraron fronteras. La producción de respiradores se está quedando en estos países y no están llegando a nosotros. ¿Y qué pasa con los que se estaban fabricando en Colombia? Tipo Universidad de La Sabana y también en Medellín. ¿Por qué no se, digamos, compran esos ventiladores? Lo seguimos con todo el interés y es nuestro interés poder comprar y acceder a esos ventiladores. Sin embargo, hacer un ventilador no es fácil. El trabajo que están haciendo tanto en Antioquia como en Bogotá es extraordinario. Lo que pasa es que hay una autoridad a nivel del país que tiene que dar la licencia para utilizar un equipo de estos. Usted entenderá que estamos hablando de pacientes críticamente enfermos y que si se van a servir de una máquina de estas que es compleja, pues tiene que tener los protocolos de seguridad suficientes. Una vez estén autorizados, seremos los primeros en la fila para tener acceso a esos respiradores. Este 41.19% de las camas UCI ocupadas en toda la ciudad, sí, ¿involucra a hospitales públicos y privados? A todos ellos. Bogotá está funcionando como una sola red. Nosotros le hacemos el seguimiento a la totalidad de las UCIs de la ciudad. No solo por llamadas telefónicas que tienen que decirnos las clínicas y hospitales cómo están, sino que estamos yendo físicamente, los médicos de la Secretaría, a ver cómo están. Además, ojo, porque el señor ministro me lo resaltaba, a ver que se estén utilizando bien las UCIs. Porque alguien también pudiera decir, hombre, vamos a meter este paciente a UCI mientras nos llegan los exámenes, etcétera. No, tienen unas indicaciones clarísimas que dio el ministerio. Ese es el número de camas disponibles en toda la ciudad y es el que revisamos día y noche para ver cómo va subiendo el porcentaje de ocupación. Es decir, de estas 670, la ocupación es del 41%. El día de ayer es del 41.19%. Hoy hacemos nuevamente la medida. ¿Y dónde hay mayor disponibilidad de camas? ¿En qué zonas de Bogotá? De lejos en el norte. De lejos en el norte. Nosotros tenemos esto en un mapa y vemos exactamente dónde hay las camas. El tema de la ocupación varía por la zona de la ciudad. Bogotá no es una sola, Juan Diego.
Bogotá es una ciudad supremamente extensa que la tenemos que ver por las diferentes localidades. De la misma manera que la semana pasada estábamos en una concentración, en una ocupación del 95 o 100% en suroccidente y en Tunal, en el sur, encontrábamos que estábamos en el 30% en el norte. De ahí que la Presidencia de la República, el Ministro de Salud, en su decreto 538 de hace mes y medio aproximadamente dijo: vamos a tener que asumir el manejo de las UCIs desde la Secretaría Distrital para hacer una distribución inteligente de los pacientes, que se vaya el paciente a donde hay la UCI, no donde lo diga la EPS. De acuerdo, no importa dónde quiera que esté. No importa dónde quiera que esté. Si está el paciente que requiere una de estas camas en el sur de Bogotá y las que están disponibles es en el norte, ¿qué pasa? Si nos corresponde lo trasladaríamos, pero vamos a tratar de que los pacientes vayan a la UCI que esté más cerca. Por supuesto, esto tiene una lógica de inteligencia para desplazamientos. Si tenemos que mover desde el sur hacia el norte, lo haremos con nuestras ambulancias medicalizadas y con todos los protocolos de seguridad. Pero mire, cuando encontramos que estaba tan congestionado Kennedy y Fontibón, rápidamente abrimos la disponibilidad de las unidades de cuidados intensivos en el Hospital de la Universidad Nacional. Sí. El Hospital de la Universidad Nacional en la 26 nos recibió 10, 12 pacientes y hoy está Kennedy con un 60% de ocupación. Aparte de la localidad de Kennedy, ¿cuál es la segunda, tal vez, que más le preocupa a las autoridades? Lo que pasa es que lo tenemos que ver por número de población. La segunda es Suba, ¿sí? Suba tiene muchos más habitantes que Kennedy. Sí, no tiene muchos más, pero es más grande que Kennedy, sin lugar a dudas. Es supremamente extensa y tiene más personas. Entonces, allí hay aproximadamente la cuarta parte de los que hay en Kennedy. Pero lo estamos siguiendo por todas partes. Tuvimos en Engativá, tuvimos en Chapinero, tuvimos en Antonio Nariño, cada una la vamos revisando todos los días y mezclamos cosas, Juan Diego. Primero es el número de infectados, o sea, los positivos, pero además los contactos que tuvieron. Hoy por inteligencia artificial, por el TIC, por la tecnología de información y comunicación, nos permite saber dónde están los contactos de estos positivos. Y lo otro es que mezclamos un dato valiosísimo que nos dio el DANE, que es vulnerabilidad. En aquellas localidades donde las personas tienen más edad y donde tienen más enfermedades, el riesgo es mayor. Si uno compara el número de habitantes de Kennedy frente al de otras localidades como Ciudad Bolívar o Suba, el de Kennedy tiene menos habitantes. Se están portando mal los habitantes de Kennedy que el de otras localidades. Suena feo y suena regañadiento y todo lo que usted quiera, pero es una realidad. Yo no me atrevería a decir que es portarse mal, porque allá hay, como usted lo dice, una especie de sanción. Lo que pasa es que la situación de la gente de Kennedy también es más compleja. La situación en cuanto a sus ingresos, en cuanto a la necesidad de salir a rebuscársela, ¿no?, para tener los alimentos. Por eso en Kennedy, durante estos 14 días, tenemos que hacer un esfuerzo tan grande de llevar alimentos, porque hay muchas personas que tienen condiciones precarias y si le dice usted, debe quedarse en casa, pues por lo menos asegúreme que puedo comer. No, es tal vez muy idealista pensar que debería dársele tapaboca gratis en las estaciones del transporte público o en sitios clave a la gente. No es idealista, por supuesto que lo estamos haciendo. A todos no les hemos llegado, porque hay tanta gente que no lo usa. Ahí está un tema también de acatamiento de la norma, ahí hay un tema también de apego a lo que son las herramientas de protección personal. En Transmilenio desde el primer momento estamos dando tapabocas, probablemente no a todos, pero estamos dando tapabocas. La implementación de los tapabocas de tela, sí, es una gran opción porque permite que sea relavable y que no tengamos que utilizar pues los desechables que solo nos duran 8 horas. Pero por supuesto que el tapabocas es hoy una prenda de vestir tan importante como su camisa o la mía. Tenemos todos que salir con tapabocas, por supuesto el nuestro está allí, nos lo quitamos para la entrevista, pero tenemos que permanecer con tapabocas. Claro, además estamos guardando la distancia. Con la distancia que recomienda el secretario de Salud. Que recomienda usted, secretario, ni me faltaba. Pero, secretario, frente a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en otras partes de Bogotá, ¿por qué en otras zonas de la ciudad la gente está comportándose mucho más juiciosamente? A ver, la mayoría de las personas en Bogotá nos da unas muestras extraordinarias de cultura ciudadana, de acatamiento de la norma. De hecho, entre sí, entre la comunidad, se llaman la atención. Les rogamos que sea pues con cariño, con respeto, que esto no vaya a dar para problemas, pero se llaman la atención y todos salen con sus tapabocas, con la distancia social, respetan los horarios que estamos recomendando.
Juan Diego, el tema de entrar en diferentes horarios que le hemos pedido a las áreas de producción que volvieron a iniciar labores es fundamental. El bajar esos picos en el Transmilenio es fundamental. La mayoría de Bogotá lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Hablemos de las pruebas que se están practicando. Le oía a usted o a la alcaldesa tal vez que se iban a intensificar, bueno, en muchas zonas, pero especialmente en Kennedy, claro. Duplicamos nuestra capacidad y esto parece poco, pero es muy complicado aumentar la capacidad de las pruebas. Lo primero que hicimos fue salir a comprar pruebas, por supuesto, también escasearon en su momento. Recordarán que tuvimos un problema de abastecimiento muy serio. Teníamos 20.000, hoy tenemos 300.000 pruebas disponibles. ¿Qué prueba? La prueba molecular, que es el estándar de oro para hacer el diagnóstico, porque las serológicas al fin del cabo no han servido, desgraciadamente. ¿Esas son las rápidas? Sí, esas no han servido, han resultado poco efectivas, además el mercado está lleno de cosas que no sirven para nada. Pero estas que son las PCR, hoy contamos con 300.000. Ahora, no solo es tener esto, es tener los laboratorios que las puedan procesar. El laboratorio que más procesa al día en Bogotá es el Laboratorio Distrital de Salud Pública, que tiene una capacidad hasta de 1.500 pruebas. De la mano de los otros laboratorios de las universidades, la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, ayer arrancó con nosotros, la Universidad del Bosque, etcétera, han permitido que hoy tengamos una posibilidad de 3.000 pruebas diarias y vamos a subir a 5.000 finalizando esta semana con 3 laboratorios de la Universidad Nacional que nos entran a apoyar también. Es Alejandro Gómez, el secretario de Salud, a esta hora de la mañana, echando lápiz aquí en el tablero Caracol, aclarándonos tantas dudas, secretario. Me queda sonando un poco y preocupando tal vez el tema de que usted dice que estamos aumentando el contagio. Estamos aumentando. No puede ser de otra manera, lo tiene que saber toda la ciudadanía. No hemos llegado al punto máximo, no en Bogotá, en toda Colombia. ¿El pico cuándo es en Bogotá? Nuestro cálculo se hace aproximadamente para primera o segunda semana de julio. ¿De julio? Julio. O sea, vienen los meses más complejos. Y calculan, según esos modelos matemáticos, que podría llegar a qué número de contagios diarios Bogotá. Ese dato no se lo tengo en este momento, sigo permanentemente el de unidades de cuidados intensivos. Por nuestros cálculos y las simulaciones que hacemos, necesitamos contar con 2.000 unidades de cuidados intensivos para atender lo que va a ser en ese momento. Recuerde usted que de 100 pacientes que se contagian, y esto no me canso de repetirlo, 30 no lo saben, son completamente asintomáticos. De los otros 70, el 80% permanece en casa sin ningún lío, y de ese 20% restante que va al hospital, la cuarta parte llega a cuidados intensivos. Imagine usted la progresión si vamos a necesitar 2.000 unidades de cuidados intensivos. Sin duda, sin duda. Hay que ponerle el acelerador. Entendemos las difíciles circunstancias para traer los equipos que se requieren, pero aún así hay que seguir preparándonos. Y no bajar la guardia, ¿no, secretario? Así es. Nos dijo el ministro la última vez que hablamos, ahorita este sábado, cuente con respiradores para este mes de junio, de los que llegan del gobierno nacional. Estamos esperando hasta 1.000 de ellos. El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, entregando un parte sobre lo que empieza desde el día de hoy hasta mitad de este mes en materia de medidas alrededor de esta emergencia sanitaria en Bogotá.